lo alto de las montañas de Prades, donde la niebla aparece sin avisar y el viento cambia de humor en cuestión de minutos, la Musara se convirtió en un punto ciego en el mapa. No porque no sepamos dónde está, sino porque parece no comportarse como debería. Personas que han subido hasta allí hablan de una sensación incómoda, de estar fuera de sitio, como si el entorno no terminara de aceptarles del todo. Gente que se desorienta en las zonas que conoce, caminos que parecen cambiar, y a todo esto se suman historias aún más antiguas. Relatos de luces, de presencias, de rituales realizados en lo alto de la montaña, pero no como folclore barato para turistas, sino como advertencias. Advertencias que durante generaciones se repitieron entre pastores, leñadores y vecinos de la zona. Lugares concretos donde no convenía quedarse al caer la tarde. Un lugar donde el pasado no termina de asentarse y donde algunas personas aseguran haber rozado algo que no sabrían explicar. Aquí no hablamos de una leyenda cerrada, sino de un territorio abierto, incómodo y lleno de misterios. Comenzamos. 3, 7, 4. Buenos días. Buenos días, Xavi, ¿cómo estás, tío? Aquí estamos. Venga, Nos va. vamos a la Musara. Vamos a la Musara ya, tío. Nos vamos a la Musara. Desde Tarragona el camino empieza siendo normal, casi cotidiano. Sales de la ciudad, el mar queda atrás y la carretera se va estrechando poco a poco. A medida que asciendes hacia las montañas de Prades, el paisaje cambia, el aire se enfría y el ruido desaparece. Curvas, bosque, silencio, y sin un aviso claro, sin una señal que lo anuncie de verdad, llegas a la Musara, un lugar que no se llega por casualidad, pero del que muchos dicen que no siempre se vuelve igual. Hostia, Xavi, mira, una de las cosas que más me flipa de la Musara, en primer lugar, es que están las montañas de Prades. Y en segundo lugar, es que estas montañas, las montañas de Prades, fueron un refugio para muchas personas en la guerra civil. Con lo cual, aquí hubo muchos enfrentamientos que acabaron asesinando muchas personas, y algunas de ellas de una forma muy, muy dolorosa. De tal manera, Xavi, que hay lugares aquí en las montañas de Prades que, aunque te parezca que es algo surrealista, se pueden llegar a escuchar las voces de aquellas personas sufriendo de una manera enorme. Han quedado impregnadas. Yo mismo he podido sentir en algún lugar aquí en las montañas de Prades, que es un sitio donde voy muy a menudo, auténtico terror y escalofríos en según qué zona, porque es un lugar donde ha habido muchísimo dolor, y ese dolor, Xavi, ha quedado, por desgracia, completamente impregnado. El trayecto va ganando altura de forma casi imperceptible. La carretera asciende hacia las montañas de Prades, dejando atrás el clima suave del litoral para entrar en una zona de media montaña más fría y cambiante. La Musara se encuentra a casi 1000 metros de altitud, y eso se nota. El aire es más seco, el viento aparece sin avisar, y la temperatura puede bajar varios grados en cuestión de minutos. El entorno es típicamente mediterráneo de interior, con pinares, encinas y matorral bajo, pero aquí todo parece más áspero. No es raro cruzarse con jabalíes, zorros, corzos, ni ver rapaces planeando sobre los barrancos. Es un territorio vivo, salvaje, poco domesticado. En invierno la niebla y las heladas son frecuentes. En verano el calor no perdona, pero el silencio sigue siendo el mismo. A medida que te acercas, la sensación es clara. No estás yendo a un pueblo, estás entrando en un entorno, un lugar donde la naturaleza marca las reglas y donde el paisaje, más que acompañarte, parece observarte. Y al final del camino, casi sin transición, aparece la Musara. No como un destino, sino como una especie de frontera. Hoy hemos traído material de investigación que os voy a enseñar. Venimos acompañados del amigo Artur y nos ha traído, emisoras típicas, normales, linterna, contador Geiger para la radiación. Estos son medidores de campos electromagnéticos, sensores y termómetro. Todo esto lo vamos a utilizar
hoy para a ver si somos capaces de captar algo anómalo. Veremos a ver. Además, vamos a ir a Castillejos, que es un complejo militar abandonado, y allí utilizaremos estos utensilios a ver qué somos capaces de captar. Artur, ¿cómo ves el tema? Pues bien, Xavi, lo veo bien, un poco de frío hoy. Vamos a ponernos aquí. Hostia, hace un poquito de frío hoy y de viento, pero aquí estamos en la Musara dispuestos a hacer esta investigación y a ver si encontramos alguna cosa. Un lugar interesante. bastante bonito, ¿eh? Si giras y si apuntas por allí podrás ver que es un paisaje increíble, muy bonito. Esto es el refugio de montaña. El pueblo está un poco más arriba y bueno, como podéis ver son unas vistas sensacionales. Se puede, no sé si aprecia, pero ahí abajo está el mar y la verdad es que es un lugar espectacular y lleno de misterio. Pues ahora vamos por el camino de detrás. Este camino conecta el refugio, el antiguo refugio de la Musara, con el pueblo. Y es un camino que en él encontraremos básicamente algunas casas que están completamente derruidas y que cada casa tiene su historia. Y además, bueno, está siendo conservado por otro ayuntamiento del municipio, ha sido como derivado desde que fue todo abandonado. Y hay carteles que te cuentan un poco qué es, qué ocurrió, quién vivía. No pone datos exactos, evidentemente, a nivel de familias y tal, pero sí cuenta. Y de hecho, en una de las casas que veremos ahora, se puede ver, bueno, dicen que había la casa, si no recuerdo mal, era la casa del pianista o algo así. Dicen que había un piano y una persona que era músico y todo esto. Ahora lo veremos. Las calles de la Musara no conducen a ningún sitio. Son tramos cortos y irregulares, pensados para una vida que ya no existe. Casas abiertas, muros vencidos, puertas que nadie cerró del todo. No hay pasos, no hay voces, solo el sonido del viento colándose entre las piedras. Caminar por aquí no es recorrer un pueblo, es atravesar un recuerdo que se quedó detenido en el tiempo. Artur, ¿cómo vas? Bien, bien. Aquí esperando ya llegar al pueblo. Ahora llegaremos a un lugar que vas a alucinar con las vistas, te va a encantar. Para los espectadores aún más. Vais a alucinar. Oye, ¿es verdad que en la iglesia se han encontrado símbolos satánicos, cruces invertidas? En la pinturas? iglesia, ahora lo contaremos bien, ahora estamos justo en la calle principal, en la que bajaba, y vais a alucinar con la historia, ahora os lo vamos a contar todo, porque pasaron cosas y siguen pasando cosas. Ya, lo que pasa es que aquí siempre hace frío, Xavi? Frío Y viento. y viento y a horas de día hay luz, pero en unas horas la cosa se pone bastante turbia. Porque aquí, cada día, cada noche, raro es que no caiga una niebla espesa y muy extraña. Tan extraña que, fíjate, hace que la gente que está por aquí... Wow, eso es la iglesia, ¿no, Sí, Xavi? sí, exacto. Hace que la gente que está por aquí y se queda, digamos, despistada o se queda paseando por aquí, cae la noche y es donde empiezan las desapariciones. Ha desaparecido muchísima gente aquí. Algunos ya han vuelto a aparecer, quiero decir, desaparecen de una forma momentánea. De ese fenómeno que se llama missing time. Y ¿Desaparecen qué quieres decir? ¿Que desaparecen de un punto y aparecen en otro? No saben dónde se encuentran. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir
que no saben dónde están. Aparecen aturdidos, si se puede decir de alguna manera, confusos, no saben dónde están y no saben qué les ha pasado. Este fenómeno también, yo que he leído bastantes casos de Paulites, Ajá. se produce mucho en los parques naturales. Es como si la gente volviera a aparecer, pero como si hubiera estado en una especie de trance extraño. Exacto. El fenómeno de Missing Time no solo pasa en los parques naturales de Estados Unidos. Aquí, en este enclave, en la Musara, en Tarragona, en España, tenemos el caso por antonomasia de desaparición, y es el de Enrique Martínez Ortiz, que en el año 91, corrígeme si me equivoco, desapareció. Entre las ruinas de la Musara hay construcciones dispersas cuyas piedras parecen escrutar el vacío desde hace décadas. Frente al gran risco de las Ariases, el escarpado pedregal que domina la vista hacia el Camp de Tarragona, se alza una casa vieja, vacía y silenciosa. No hay documentación que cuente su historia con nombres o fechas, pero allí, entre muros caídos y vegetación que crece como reclamando lo perdido, se percibe la memoria de quienes un día caminaron esos senderos. Mira, si te fijas, Artur, ahora que hablábamos de la niebla, mira detrás de mí. Estamos a plena luz del día. ¡Wow! Mira cómo viene. Esto ¡Qué fuerte! hace 3 minutos no estaba. Y ahora, en nada, vamos a estar envueltos en pura niebla. Pura niebla que a 20 metros de ti no vamos a ver nada. Y claro, la gente ha romantizado mucho con Silent Hill y el mundo de los videojuegos y las historias estas de terror, pero es que estas cosas pasan. Y como te decía antes, la gente tiene este fenómeno de missing time, no sabe dónde están, desaparecen, aparecen en otros puntos y sobre todo lo más curioso es una pérdida de memoria como de no saber qué diantres les ha ocurrido. Vamos a ver. Y Xavi, una cuestión. Esta piedra, donde estamos ahora, este precipicio, Sí. dicen muchas personas que esto es una especie de puerta dimensional, porque aquí cuentan muchas personas que directamente pierden la conciencia, no saben dónde están o desaparecen de aquí, de esta zona misma. Mira, fíjate que tiene nombre además. Le llaman la Pedra del 6, la Piedra del 6. Algunos ya han retorcido el mito y le llaman la Piedra del 666. Y como dices tú, amigo, aquí se encuentra... nadie sabe. Lo curioso de esto es que nadie sabe exactamente qué piedra es. No sé, algunos dicen que está más para allá, que ahora grabaremos una cosa muy interesante allí. Y básicamente dice que la gente que la toca, sin darse cuenta, ¡pum!, desaparece. Hay gente que dice que abre portales, ha abierto incluso un portal de aquí a enclaves de otros puntos del planeta. Y la verdad es que es muy extraño. No sabemos hasta qué punto hay leyenda urbana o no, pero lo que sí sabemos es que ha desaparecido gente. Por suerte, muchos vuelven a aparecer y otros no aparecen nunca más. Justamente por este camino, mira aquí que pone Avencs de la Febró, justo por aquí se va a unas cuevas, que son las cuevas que estuvimos tú y yo hace 2 o 3 años atrás, que escuchamos ese sonido tan raro dentro de la cueva. Y por aquí hay esto. Nadie sabe qué diantres es, ni quién lo hizo, ni por qué. Ahora está mucho más deshecho. Aquí suele venir gente, pero fíjate, Artur, si podemos grabar. Mira qué círculos, mira qué... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de ritualística puede ser esto? Pero es, como mínimo, interesante. Además, hay una cosa bien curiosa, Xavi, que es que está en modo de espiral, como si fuera prácticamente el centro de una galaxia. Sí, fíjate. Bueno, aquí tienes los amigos jabalíes que lo remueven todo. Esto es puro jabalí. Pero, fíjate,
¿Y cómo ha crecido una alcina aquí en medio de esta espiral? ¿Qué deben representar estos círculos? Gente que se aburre, gente que hace rituales. Bueno, es más, quien sepa o quien entienda un poco de este tipo de simbología, que me lo ponga en la caja de comentarios. ¿Qué representa esa espiral? Esa especie de círculos dentro de otros círculos. Quizás sean la representación de unos portales, o quizás sea algo más simple, algo más normal, algo más mundano. Hombre, lo que está claro es que hay una piedra ahí en el centro y en muchas ocasiones una de las personas se sitúa en el centro del círculo, como que llamando o captando la atención de quien quieren invocar. Normalmente en los rituales se coloca una persona o incluso, déjame ser un poco más turbio, lo que tiene que ser sacrificado o donado a esa entidad o a lo que se supone que se está invocando. Se coloca en el centro y allí se hacen los pertinentes rituales. Yo no voy a entrar, no creo mucho en estas cosas, pero por si acaso quieres entrar, Artur. Yo sí, yo voy a entrar. Bueno, pero fíjate que, pero Xavi, además fíjate que la gente se piensa que hoy en día no hay rituales y en África cada año se sacrifican no sé cuántos albinos. Yo estuve en Burkina Faso. Bueno, ahora ya estoy aquí. Si tiene que pasar algo, Xavi, pasará. Artur, está documentado. Invocamos aquí un círculo de protección. Pero en Burkina Faso, Xavi, yo pude ver cómo los albinos se protegían, porque en época de elecciones y sobre todo donde hay movimiento político, pues ellos se protegen porque los asesinan y utilizan partes de su cuerpo para realizar ungüentos. Incluso en muchas ocasiones, Xavi, que esto es terrible, cuando se construye una casa en África, lo que se hace es enterrar uno de estos albinos en los cimientos para que les traiga buena suerte a la construcción. Uf, Terrible. qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, seguimos aquí en la Musara y ahora nos vamos a ir al cementerio. Artur, ¿estás preparado para entrar al Camposanto? Vamos al Camposanto, Xavi. Vamos para allá, vamos para allá. Medidor de campos electromagnéticos y medidor de radiación. Vamos a ver las mediciones. Estamos en el cementerio de la Musara. Bueno, hemos escogido este lugar porque es el típico, un cementerio, tal. Bueno, vamos a ver si hay variaciones. Si, por ejemplo, el de campos electromagnéticos, en principio, marca 0.3. 0.3 es una medición normal, como la que podías encontrar en cualquier lugar, ¿no, Artur? Corrígeme si no me es una equivoco. medición para nada preocupante, ni mucho menos. Si esto lo acercamos pues a una tumba, con todo el respeto del mundo, cuidado, no quiero sacar nombres, pero si os fijáis, no hay nada, no hay ninguna variación, es todo completamente normal. Vamos a ver con esta zona de aquí, pero en principio está todo ok. Aquí hay otra tumba, incluso ha bajado aquí. Ha bajado incluso, sí, un poco, ¿no? Bueno, es que no sé si tiene que subir o bajar, básicamente, pero... Esto básicamente quiere decir que no hay ningún campo electromagnético. Si estuviéramos debajo de una torre de alta tensión, claro, entonces variaría ahí sí que mucho más. Variaría mucho. Exacto. En cambio, la radiación
sí tiene varianza. 0,18. Luego al principio estaba a 0,9. Hemos doblado. No sé si será porque la cámara, los micrófonos, qué sé yo. Pero igual, si lo acercamos, baja un poquito, 0,15. Pero bueno, supongo que es algo normal, no es nada extraño. Mira, Aquí ha lo bajado peligroso es, justo a esta la es mitad. radiación nuclear, y aquí lo peligroso es a partir de 0,50, si no me equivoco. Bueno, por suerte Por suerte hay estamos bien. bastante tramo. A O sea, nivel Xavi, podemos decir que las mediciones aquí son completamente normales, no normales, hay sí. ningún tipo de anomalía de momento, al menos. De momento al menos, y por suerte que a mí estas cosas me dan bastante yuyu. Pero Pero bueno, bueno, que podría ser también que en un momento dado, por esto lo hemos experimentado en alguna ocasión, que la medición es normal y de golpe hay una variación estratosférica. sí, Podría ser. sí, podría ser. Pero bueno, de De momento no. momento está todo ok. A medida que pasaban las horas, yo empecé a sentirme un poco raro. No quiero decir que estuviera percibiendo algo, pero sí notaba cierta inquietud. Sería quizás condición o quizás estaba siendo condicionado por el lugar o había algo más. Enrique Martínez Ortiz, vecino de Tarragona, 1991. Salió a coger setas. Él regentaba un bar en un barrio de Tarragona, y le gustaba mucho ir a coger níscalos. Aquí está, en la Musara es una zona que se recogen muchos níscalos y yo mismo he venido por aquí. Pues, ¿qué ocurrió? Que, bueno, ellos se dispersaban en el bosque y iban lanzando voces, lo típico que se hace, ¿no? Cuando vas a coger setas. ¡Hey! Ando por aquí, ando por allá. Y nuestro amigo Enrique de vez en cuando también lanzaba una voz, hasta que dejó de lanzar esa voz. Sus amigos, evidentemente, confirmaron la desaparición, se avisaron a las autoridades, se activaron los equipos de rescate, porque se desvaneció sin dejar absoluto rastro. Lo único que apareció, y eso sí es así, fue una cesta con una seta en el interior. Esto ya es más leyenda urbana, no sé si confirmó de verdad, pero se encontró una seta calcinada dentro de la cesta y Enrique no volvió a aparecer nunca más. El coche se encuentra, ¿no, Xavi? Sí, encontraron el coche, pero era el coche suyo, pero básicamente porque los amigos habían aparcado al lado con sus respectivos vehículos. De hecho, uno de ellos venía con el vehículo con el propio coche de Enrique Martínez. La cuestión es que no es el único caso aquí en la Musara. Aquí en la Musara han desaparecido otras personas y es un enclave, es un lugar con mucho misterio. Ha habido muchos investigadores, aquí ha estado Cuarto Milenio, ha estado gente de todo tipo, se han hecho muchos videoblogs, pero bueno, no podía ser no podía ser menos. Quiero contar también que, aparte de los misterios que hay, las desapariciones, la niebla misteriosa, este portal dimensional y el hecho de que yo mismo, por ejemplo, esta iglesia que tenemos aquí detrás ahora está tapiada, ya no se puede entrar, pero años atrás yo he venido aquí y es súper curioso porque entrabas y veías pentagramas, velas en el altar de la iglesia, rituales extraños. Dicho esto, Artur, sé que tú también tienes información de esta zona. Estamos como ya he dicho, en la Musara, en las montañas de Prades. Y nada, es un lugar muy misterioso. Sí, yo, de hecho, he estado investigando porque tú sabes que vengo mucho a esta zona, las montañas de Prades, y en esta niebla se llegan a ver unas extrañas luminiscencias, como si de esa niebla salieran unas luces extrañas que como que hicieran una serie de flashes, ¿no?
Y no solo eso, sino que además la gente cuenta que aquí en muchas ocasiones, paseando, cuando cae esta niebla, que muchas veces es perpendicular, porque no olvidemos que ahí delante está el mar, entonces esta condensación con el agua marina pues crea todas estas nieblas que son tan misteriosas, ¿no? Pues resulta ser que en muchas ocasiones, muchas de estas personas que están andando tranquilamente en esta zona, de repente ven como una persona aparece de entre la niebla y luego misteriosamente vuelve a desaparecer. Pero además, Xavi, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que muchas de estas personas dicen que escuchan voces, como que salieran de dentro de la niebla, pero ahí no hay absolutamente nadie. O sea, como ahora mismo, estamos aquí en la iglesia, ahora imagínate que baja un manto de niebla y de repente aquí a 10 metros se escucha una voz. Esto me pasó en Montsegur, no hace mucho. Oímos unas mujeres hablar, estábamos solos, absolutamente solos, y esto no lo escuché yo, lo escuchó... Sí, lo escuchamos al menos 4 personas, y ahí estábamos solos y no se escuchó absolutamente nada, ¿no? Pero además estamos en montañas de Prades, y antiguamente las mujeres sabias, las mal llamadas brujas, ¿no? Esto era un lugar de reunión, sobre todo para ellas, porque hacían rituales, sobre todo con los cambios de solsticio, y pues ellas hacían una serie de rituales donde ellas pues veneraban todos los elementos que conforman la naturaleza, ¿no? Y sobre todo pues todo lo que es el sol, la luna, etcétera. Es una zona con bosques muy frondosos, en los cuales, Xavi, es muy fácil perderte. Mira, te voy a explicar algo que me sucedió. Yo fui con mi perra a buscar unas setas y a las 6 de la tarde, 6:30, se me hizo oscuro. Sí. Tuve que parar, Xavi, y suerte que llevaba el GPS, pude enchufar el GPS y volver al coche. ¿Por qué? Porque no ves absolutamente nada. Son bosques muy sucios, muy espesos y en los cuales no ves absolutamente nada, ¿no? Luego además tenemos que decir que en estas montañas, Xavi, se desarrolló uno de los episodios más oscuros de la historia de España, que es la Guerra Civil. Y aquí en cementerios como este, ¿qué se hacía? Pues simplemente la gente venía y fusilaban a la gente. O sea, en el mismo cementerio. Sí, ¿no? sí, los militares, Terrible, los terrible. fusilaban. Y además hay varias historias aquí de gente que se escondía y los fusilaban. Algo lamentable, pero que años después mucha gente asegura haber visto apariciones de gentes con ropajes antiguos. Wow. Ropa más no actual, no actualizada, como lo que llevamos ahora, y incluso decir, saludar o decir, ¿quién va? O, ¿no? Lo típico que se dice cuando vas a la montaña y desvanecerse, como por arte de magia. Referente a lo que has dicho antes de las luces, yo, un servidor, suelo venir bastante, no vivo muy lejos de aquí, y hace unos años, con un buen amigo, estábamos paseando por aquí, vinimos de noche, era noche de verano aquí. En las noches de verano el cielo es increíble, se ve el cielo, bueno, se ven luces, se ven objetos, se ve de todo, de verdad, es una barbaridad. Pues bajando de la montaña empezamos a ver luces que parpadeaban y pensarás, bueno, coches que bajaban. No, eran luces que de golpe era como si mandaran una señal, se encendían en un extremo de la montaña, de golpe otra en otro extremo. Detuvimos el coche a mitad de bajada y dijimos, ¿pero qué es esto? Luces que se iban de un lado a otro. Todo esto, y bueno, lo vimos y nos quedamos asombrados. Y esto confirma que no son habladurías, que lo he vivido en mis propias carnes, que es que, bueno, ¿qué será? No lo sé, luciérnagas, qué sé yo, no lo sé. Luciérnagas a tanta distancia no se ven. Luego tenés el misterio de la Pedra del Sis, que es algo que hemos comentado, se comenta mucho, y es una piedra que dicen que está perdida por aquí, nadie sabe exactamente cuál es y dónde está, que si la tocas te envía a otra dimensión. Eso es una leyenda urbana que hay aquí,
y que mucha gente dice, ¿no? Y que, como bien sabes, cuando el río suena, agua lleva, amigo Artur. Ah, yo creo que esto se ha relacionado también con Enrique Martínez Ordiz. Hay habladurías que dicen que probablemente él tocó esa piedra y desapareció. Lo curioso también es la seta calcinada, la cesta y poco más. Aquí piensa que se utilizaron unidades de rescate de la Guardia Civil, que es una unidad súper eficiente. Se utilizaron perros, se rastreó todo y es que no apareció absolutamente nada, tan solo esa cesta. Vamos a utilizar los artilugios que has traído y vamos a ver si somos capaces de captar algo, porque aquí, justo, y además aquí al lado está un complejo militar que se montó, era un complejo militar que se montó en la época de Franco, y ahí se han captado muchas voces. Vamos a ver qué ocurre y a ver si podemos grabar o registrar algo. ¿Tienes algo más que añadir, Artur? Pues simplemente esto, Xavi, que yo creo que en estas montañas hay esa impregnación en gran parte negativa de todo ese sufrimiento que se experimentó no solo en la Guerra Civil, sino en diversas épocas. Y yo creo que esto evidentemente se siente, y sobre todo aquellas personas que son mucho más sensitivas. Pues sí, amigo. En clave misterioso. Vamos a registrar la zona, vamos a ver y vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a un complejo militar y vamos a ver qué captamos por esa zona. Hasta ahora. La primera vez que oyes Los Castillejos, la mente se va a una cosa muy concreta, a un cuartel. Un recinto, vallas, órdenes, botas en la grava. Pero cuando te acercas de verdad a ese lugar, entiendes que es algo más raro que eso. Porque Los Castillejos no es un cuartel cualquiera. Es un pedazo de España de otra época, plantado en plena montaña, al lado de un pueblo fantasma, como si alguien hubiera decidido que el mejor sitio para levantar una ciudad militar fuera precisamente donde la niebla sube sin pedir permiso. Para entenderlo, hay que imaginar la escena con una mentalidad antigua, casi tradicional. La montaña como frontera, como escuela, como disciplina. En 1951 se inaugura el campamento en la zona de la Musara, en las montañas de Prades. No es un detalle menor. 1951, España es otra. El país está reconstruyéndose endurecido y el ejército funciona como una maquinaria de formación, de jerarquía y de control. En ese contexto, levantar un complejo así en mitad del monte tiene sentido. Aislamiento para entrenar, espacio para maniobras, distancia suficiente para que la vida civil no moleste. Con el tiempo, Los Castillejos se convierte en un lugar clave para algo muy concreto, la instrucción de las milicias universitarias, el famoso IMEC. Durante años, en verano, subían promociones enteras, aspirantes a oficiales y suboficiales, gente joven, que llegaba con el pelo corto y una idea muy vaga de lo que era estar en la montaña y salía con un tipo de memoria que no se te borra jamás. En su época de máximo rendimiento, el campamento llegó a albergar a miles de militares al mismo tiempo. Algunas fuentes hablan de 4.000, otras elevaban la cifra hasta 5.000 reclutas. En cualquier caso, no estamos hablando de un recinto pequeño, era una ciudad temporal, dura y ruidosa, encajada en mitad de la montaña. Y aquí aparece el primer contraste que hace que este sitio sea tan jugoso narrativamente. Al lado tienes la Musara, un pueblo que se apaga, que pierde vecinos, que va quedándose vacío, y a pocos kilómetros, en el mismo mundo de piedra y pinos, tienes un complejo que en verano podía explotar de vida militar. Dos realidades pegadas como si la montaña jugara a tener dos caras, el abandono y la disciplina militar. Los Castillejos no era solo un par de barracones. Tenía plaza de armas, tenía cantinas, espacios de deporte, talleres, dependencias para oficiales. Y hay un detalle que, contado en voz, siempre funciona porque parece casi surrealista. Una piscina, incluso citada como olímpica en crónicas divulgativas recientes. Imagínatelo en un entorno donde pueblos enteros vivían con lo justo. Aquí había una infraestructura de entrenamiento que rozaba lo urbano. Después, como todas las estructuras que dependen de un sistema, llega el cambio. El IMEC hace su última promoción allí en 1972.
El campamento sigue utilizándose por otras unidades durante años, pero ya no es lo mismo. Se nota cuando el lugar ha vivido su edad de oro y entra en modo uso residual. Y finalmente llega el cierre definitivo. El desmantelamiento se sitúa en enero de 2001 y hay crónicas periodísticas que retratan esa despedida como el final de una era. Medio siglo de reclutas, de entrenamientos, de rutinas repetidas hasta el infinito. A partir de aquí empieza el segundo acto, el acto más inquietante. La pregunta es, ¿qué hace un complejo militar tan grande y tan cercano a la Musara en medio de las montañas y en medio de la nada? Estamos en el complejo militar de Castillejos. Esto, como podéis comprobar, fue abandonado y de hecho en la entrada hay un cartel que pone que está completamente prohibida la entrada a esta zona. Como podéis ver, hay varios edificios como hangares donde aquí los militares pues hacían sus quehaceres de militares. No sé para qué es, más adelante también hay una especie de... hay una piscina olímpica abandonada, pistas de tenis y estos hangares enormes donde se realizaban las actividades. Incluso esto podía ser un comedor, ¿no, Artur? O algo así. Sí, pero es que, Xavi, Es que hay muchos, ¿no? fíjate, hay una cosa es muy curiosa, ¿no, Xavi? En absolutamente todas las instalaciones militares, y esta no es una excepción, siempre hay algún tipo de aparición de algún objeto volador no identificado. ¿Por qué? Pues porque los ovnis siempre, no sabemos por qué, acuden a estas zonas y evidentemente se acercan mucho a estas instalaciones militares. Aquí hace unos cuantos años, en las maniobras que se realizaban los militares, aquí se hacían maniobras militares, básicamente. Y esto se construyó porque bueno, aquí esto se fue por orden del dictador Francisco Franco. Entiendo que lo hizo como un punto estratégico, ya que lo veréis en planos, esto está al lado de la Musara. Podéis ver toda la costa del Tarragonés, todos los municipios, se ve el mar. Entonces entiendo que tiene un punto estratégico, ¿no? Un punto a nivel técnico y militar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en estos bosques tan densos, que si te fijas, mira, Artur, cómo está la niebla entrando, la niebla esa que hemos hablado, Wow, sí, hace sí, un es muy minuto no había bestia, ¿eh? nada. No había nada, sí, es verdad, ¿eh? Y mira cómo está ya todo. Pues como bien decía, estaban haciendo unas maniobras muy cerca de aquí, justo en este complejo, pero en los bosques que hay detrás. ¿Y qué ocurrió? Que muchos de los soldados de la zona que se encontraban haciendo esas maniobras vieron a una especie de ser extraño, alto, alargado, de un aspecto muy, muy raro. Llevaba con una especie de traje de buzo, si se puede describir de alguna manera, y decían que hacía como un ruido de un neumático pinchado. ¿Os suena el monstruo de Flatwoods? ¿Os suena ese sonido que decía que desprendían? Pues precisamente se repite la fenomenología y cuando ven a ese ser se escucha ese ruido extraño. Lo más curioso de ese caso es que todos los militares que se encontraban allí, y es muy, muy raro, lo que vieron, o sea, los que vieron esto, tuvieron mareos, vómitos, típico, ¿no? Típico esa sensación, estar como, coger incluso estar enfermo. Pero lo más raro de todo es que muchos que estaban allí, juntos, no vieron nada. Tan solo fueron unos pocos los que vieron lo que
la aparición de ese ser, esa extraña interacción, de dónde aparecía esa forma, se les quedó mirando, desapareció, todo muy, muy, muy extraño. Y como puedes ver, amigo Artur, es que, fíjate, Esto me recuerda mucho a la aparición que tuvo Jofre en Girona, ¿tú te acuerdas? Jofre, Jesús Jofre, esa base en Girona, donde se aparece una especie de humanoide también, y él incluso luego, él llega a conocer posteriormente, creo, a este humanoide y le llama Shailin, me parece. wow, No sé si te acuerdas, este caso fue muy sonado, y no sé, estas extrañas apariciones, ¿no? De la nada, os aparece un ser que no tiene... Es que además, Xavi, hay una cosa muy curiosa, y es que los seres humanos pensamos que todos los seres vivientes tienen que ser como nosotros, y para nada. Para nada, hay exacto. muchas formas de vida, energéticas, espirituales, hay muchas otras formas de vida. Sí. Fíjate, el lugar es espectacular. O sea, Pues, no. Fíjate cómo este complejo está abandonado y ahora esto, si os fijáis, está todo derruido, pero todo esto que veis por aquí, fijaos las calles, estos calles asfaltadas, caminos, de que aquí vivían los militares. Como podréis comprobar, ahora está todo derruido, porque esto fue derruido, se hizo aposta, pero esto yo recuerdo haber venido aquí hace años y estaba lleno, completamente lleno de casas. ¿Veis las ruinas ahí? Esas ruinas eran casas con sus habitaciones, sus cocinas, sus baños. Eran pequeñas casitas como bungalows, pero de obra. Y ahí básicamente vivían los militares. Ya, como bien he dicho, aquí se hacían maniobras y no sé por qué, esto seguramente si lo googleas podrás saber cuál era exactamente la intención de los militares en esta zona, pero evidentemente es un enclave muy estratégico. hostia, Xavi, mira, ahora Sí. que veo estas ruinas aquí encima, ¿no? O sea, Sí. no sé si se ven allí. Sí, Hay una cosa, viendo estas ruinas, que nos indica algo que es algo que palpamos cada día, y es las civilizaciones desaparecidas. Fíjate, ese montón de ruinas, eso era como una tú casa. bien dices, era una casa. ¿Qué quedará de este montón de ruinas de aquí a 300, 400 años? Nada. Nada, pero aquí Ya. hubo una casa. Entonces esto es una especie de microcivilización desaparecida, ¿no? Correcto. Entonces muchas Mira. veces pensamos que, y es que realmente hay muchas cuestiones que han pasado aquí en el planeta Tierra que desconocemos. Ya no quiero imaginar civilizaciones antiguas, Göbekli Tepe, o lo Vale. típico que se habla, que eso ya es... Por eso digo, y esto apenas que tendrá... Esto se empezó a derruir que hace 50... O sea, se derruyó de forma artificial, o sea, obligatorio por el gobierno local. Lo sé, porque yo he estado aquí cuando todo esto aún estaba en pie. Pero esto que se construyó hace 50, 60 años o por ahí, se abandonó. Es que fijaos las escaleras. Mirad, Sí, mira, y aquí esto Mira. era otra casa. esto era una entrada a una casa. Está derruido completamente. ¿Veis? Esto era la entrada a una casa. Pero no hay casa. No queda absolutamente nada. No hay casa, no hay nada. Aquí los podéis ver. Esta es la entrada. Allí delante podéis ver perfectamente otra casa completamente demolida. También es cierto que aquí venía mucha gente joven a mediados de los 90, los 2000, y lo sé porque tengo amigos que han estado aquí. Y en esos hangares que hemos visto antes, hacían raves, hacían fiestas y tal. Y claro, aquí los chavales se ponían hasta el culo y había accidentes. Claro. Y donde viene lo turbio, había gente que también desaparecía. Desaparecía y esa gente tenía el fenómeno de missing time, como que estaban perdidos, tal. Ahora bien, hay que matizar.
Vete a saber si no iban hasta el culo de estupefacientes, o vete a saber si no eran borrachos. Lo que pasa, Xavi, Y aparecían pues por ahí en pelotas, no sabían dónde estaban. Ahí ya no sé qué se mezcla, si el ocio o el misterio. Pero esto pasaba en esta zona. no, y desde luego, Xavi, también cuando hay zonas como estas en las que ha habido accidentes, muchas veces, y vuelvo a insistir en este asunto, ¿no? Esa energía de aquella persona que ha perdido la vida queda aquí, ¿no? Y Sí, quizá a lo mejor esas apariciones que de repente salen de la niebla, pues a lo mejor sean energías remanentes de estas personas que sucumbieron aquí. vamos a ir a acompañarnos porque vamos a ir a un edificio que ese sí sigue en pie. Y ese edificio, ahí se hacían reuniones, se hacía todo lo que bueno, todo lo que atañía a los altos mandos militares. Y allí, bueno, pues ahora lo veréis, pero es una pasada. Bueno, mira, más restos de casas. Mira, aquí podemos ver la entrada perfectamente marcada, ¿ves? La puerta y destruida. ¿Por qué lo hicieron? Pues bueno, no lo sé. Porque el motivo de las raves y todo eso era... El motivo de la rave y todo eso era en los hangares que hemos visto antes. Pero nada que ver con las casas. Las casas no tienen nada que ver. Mirad cómo está esto. Todo derruido, ¿eh? Sí, sí, trajeron aquí maquinaria y todo al suelo. Queda el pequeño testimonio de que hubo algo aquí, pero Sí, sí, sí. esto con el paso del tiempo pues ya acabará completamente borrado. Y ahora nos acercamos a bueno, al edificio principal. Vamos a ver, está todo tapiado. Antes también se podía entrar, pero ahora ya no se puede entrar. Hostia, hay un forata ya, tío. Sí, mira, hay un agujero. Ay. Ana, esto no estaba, ¿eh? No, lo han tapado todo. Pero lo han abierto. Evidentemente tío. la gente se aburre porque aquí tuvo que venir alguien con un mayal Estoy flipando, tío. para tirar esto. Esto lo han reventado Mira, hace nada, tío. mira. Aquí Estoy lo podéis flipando, ver. tío. Mira. Y ahora vamos a entrar al edificio. Vamos a hacer unas mediciones aquí dentro. Estoy flipando. Vamos a ir con cuidado, no nos hagamos daño. Mira. Esto estaba cerrado la última vez que... Mirad qué lugar, qué sitio. Mirad cómo esto es como una especie de cine escenario. Súper interesante. Es un lugar muy guapo. Wow. Mira el escenario. Pues es lo que te he comentado antes, Artur. The Rave Master. Sí, aquí se hacían raves. Sí. Mira, Madre mía. es como una especie de escenario, ¿no? Sí. Aquí justo detrás nuestro puedes ver un escenario. Aún cuelga la tela, ¿no? Del cine o lo que fuera esto, ¿ves? Sí. Una pantalla enorme. Vamos a ir al piso de arriba. Mirad. Hay, bueno, este ladrillo es nuevo, es lo que se ha saqueado, pero aún se conservan los marcos reales, los marcos antiguos y todo eso. Mirad también ahí arriba
Mira, hay una persona. Sí, hay un señor aquí, un excursionista. Sí. Y está todo lleno de grafitis. Qué locura. Qué locura. Vamos a ir Guau. arriba. Mira. Guau. Hola. Lo que habrá pasado en estas salas, Xavi. Lo que habrá pasado. Lo que Vaya. habrá pasado en Ya estas lo has salas. dicho bien, amigo. Lo que habrá pasado aquí. Y no hablo precisamente de las raves, ¿eh? De las fiestas de niñatos. Wow. Justamente en el piso de arriba, yo no me atreví a comentarle a mi compañero Artur, pero noté un descenso terrible de la temperatura y una sensación bastante inquietante. La verdad, no sé si estaba sugestionado. Mira, estamos de nuevo con los medidores, campo electromagnético y radiación. Aquí las varianzas son un poco más notables. Mira, está subiendo 0,15, 0,18. Está quizás subiendo un pelín más. 0,24. 0,24 ya empieza... No es peligroso, pero empieza a ser algo ya, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Las frecuencias electromagnéticas están igual, ¿eh? 0,3. Pero 0,24. 0,24... Es, 0,20. A 0,50 es peligroso pues ya. hemos llegado casi a 0,30. O sea, aquí hubo algo que tenía cierta radiación aquí, Xavi. Bueno, no hace falta repetirlo, pero esto es un complejo militar. 0,27 ha llegado. Ahora está 0,21. 0,27 y Artur, me estás diciendo que a 0,50 ya es 0,50 es peligroso. peligroso, pero Vámonos para esta 0,27 ya es lectura con complicada, ¿no? radiación. Sí, con Lectura algo chernobilesca, ¿no? con radiación, sí, efectivamente. Aquí ha bajado bastante. No hace falta decir que este aparato es bastante potente, es un aparato que mide muy bien. Wow, aquí hay como una especie de charca, ¿no? Bueno, esto que no sé qué día antes debía ser. 0,12, 0,9. Bueno, aquí no, aquí ha bajado bastante, pero allí hemos llegado a un punto que marca 0,27, que es más de la mitad de lo que podría empezar a ser una zona de peligro a nivel radiactivo. Ha sido en este punto, si no me equivoco. Ahí pone escrito el licántropo, Sí. el oso. A ver aquí. Mira, justo aquí es esta zona, la jodida. 0,12. Aquí ha subido bastante antes, ¿se fija? 0,15. ¿Ves? Sube por aquí. 0,12, 0,15. Bueno,
Al menos aquí la actividad ha sido más interesante que en el cementerio. Que indique algo, pues no lo sé. No tengo ni nada más bajo de la idea, pero sí que sube 0. A ver, pero aquí ha subido a 0,27. Sí, Nos sí, ha dado un sí. pico de 0,27, cosa que 0,50 ya es peligroso y 0,27 ya es un nivel notorio. Vámonos a ir a la otra zona, que allí podría ser 0,20 ahora otra vez. Y allí podría ser que se cambie 0,18. Sí, sí, sí. Vamos a comprobar a la otra zona. Artur, ¿cómo va el medidor? Marca, ¿hay varianzas? 0,21, Xavi. 0,21 en esta zona. 0,21. Lo dicho, si hay algún experto en radiación viendo el vídeo, que nos diga si son mediciones normales o no. Pero ya os digo, allí dentro hemos alcanzado casi 0,30 y la zona de peligro está en 0,50. Ves a saber qué diantres tendrían aquí los militares como para alcanzar. ¿Me apago esta flujo de batería? Esta torre, no sé qué diantres es. Vamos a hacer una medición aquí. Pero aquí, mira, fijaos, no sé quién me dijo que esto era como una... No sé qué diantres sería, pero ahí dentro, ¿veis? Hay como algo, como una entrada a algo. La lectura es bastante baja aquí, ¿eh? Sí, Sí. mejor. No hay... Pero claro, allí seguro, Xavi, que hubo... Xavi, vamos aquí a apuntar. Como podéis ver, es que la otra grabación no sé. ¿Qué diantres debe ser esto, tío? Vamos a darle un poco más de potencia a la luz. ¿Qué locura es esta? Ahí está también. No sé, muy curioso. Vamos a... Mira, esto es como una especie de arco, pero estamos arriba de la torre, del castillo. Esto es como la terraza. Ahí arriba y aquí, como podéis ver, está la torre. Pero Xavi, aquí seguro que hubo algo con radiación porque el lector arroja medición y ha llegado a 0,27. O sea, yo no sé exactamente dónde, pero aquí hubo algo radioactivo, seguro. Bueno, ha lanzado Hubo algo radioactivo, o sea, 100%. algo bastante alto, ¿no? Porque el punto medio son 0,5. Sí, O sea, el punto de peligro, digamos. el punto de peligro es 0,50 y hemos llegado a 0,27. Cuidado, que ya es una radiación. No es peligrosa, pero es considerable. Es considerable. Bueno, hay una pista de tenis Vamos a verla. y una piscina olímpica abandonada. Vamos para allá. Hay territorios que no se entienden mirando a un solo punto. La Musara y Castillejos no son dos historias distintas, son dos capas del mismo silencio. Una nació de la vida civil y se apagó sin testigos, la otra fue levantada por imponer orden, disciplina, permanencia, y terminó de vuelta a la montaña. Entre ambos lugares no hay una frontera clara, hay continuidad, el mismo viento, la misma niebla que sube sin avisar, el mismo suelo que durante décadas sostuvo pasos humanos y hoy apenas conserva huellas. Donde antes hubo rutina, ahora hay eco. Donde hubo nombres, rangos y ahora solo queda geometría vacía. La Musara enseña lo que ocurre cuando la memoria se rompe. Castillejos muestra lo que pasa cuando incluso lo planificado caduca. Y juntos plantean una idea incómoda. Quizá no hay sitios malditos, ni portales, ni fuerzas extrañas. Quizá lo inquietante es comprobar lo frágil que es nuestra presencia cuando el territorio decide seguir sin nosotros. Aquí no hace falta inventar nada, basta con escuchar. El bosque no explica, no acusa, no absuelve, simplemente permanece. Y mientras permanece, guarda lo que ocurrió y lo que nunca llegó a entenderse del todo.
Tal vez por eso estos lugares siguen llamando la atención a sus visitantes. No prometen respuestas, ofrecen algo más misterioso, la sensación de que hubo un orden, una intención, una vida, y que todo eso puede desaparecer sin hacer ruido, en un chasquido, en un instante, se puede volatilizar como por arte de magia. ¿Qué habrá sido de Enrique Martínez Ortiz y de tantas otras muchas personas que han visto ese instante, ese momento sin explicación, esa aparición que no se entiende a los ojos del hombre común? Gracias por haber estado aquí en el videoblog. Si te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo. Eso me ayudaría muchísimo. Hasta la próxima.